Les cuento que hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de una materia que desde Red Pro Bono de las Américas nos entusiasma muchísimo, y además porque es una materia que trabajamos actualmente desde diferentes ámbitos y es precisamente los temas migratorios. Hoy día nos encontramos con Felipe González. Felipe, por favor, haznos el honor de hacer tu propia presentación, porque yo creo que ni yo, ni aunque quiera presentarte, voy a poder decir todo aquello que debiera decir de ti. Bueno, muchas gracias, Constanza, muchas gracias a la Red Pro Bono por esta oportunidad. Eh, y espero que tengamos un diálogo muy fructífero. Mi nombre es Felipe González Morales, soy actualmente y desde 2017 el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas. Acaba de ser renovado mi periodo por los segundos 3 años, ya último periodo. Y anteriormente fui relator sobre migrantes, refugiados y otras personas en situación de movilidad en la Comisión Interamericana, donde también era comisionado y fui presidente también durante un año. Y dirijo la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Diego Portales, en Chile, y soy profesor de Derecho Internacional allí. Y también hago clases en España, en la Universidad Carlos III y en la Academia de Derechos Humanos y Derechos Humanitarios de American University. Pasé aviso de varias universidades. Sí, no, y yo no lo habría podido decir mejor que tú, así que perfecto. Y bueno, por mi parte, como ya nos hemos encontrado en otras ocasiones, mi nombre es Constanza Alvial, soy co-coordinadora de la Red Pro Bono en las Américas, junto a Jorge Escobedo, yo desde Fundación Pro Bono Chile, él desde Van Center, que debe estar también conectado. Red Pro Bono en las Américas es una agrupación hoy día de más de 20 organizaciones a lo largo del continente, todas que trabajamos en el acceso igualitario a la justicia, entregando asesoría jurídica gratuita a aquellas personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y a través de nuestra cooperación internacional generamos diversos estudios comparados en derecho, en materias de interés público y materias de interés internacional, generando también incidencia a través de diferentes organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la OEA. Y el día de hoy, bueno, un poco hablar con Felipe. Yo tengo muchísimas preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, los invito a hacerlas todas a través del chat para que al final yo las pueda hacer a Felipe. Y si nos da la posibilidad, incluso podríamos habilitar micrófonos al finalizar la presentación. Y puede que mi primera pregunta, Felipe, sea muy general, pero creo que siempre es importante saber desde dónde nos posicionamos. Por lo tanto, te quiero preguntar, ¿cuál es el rol de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes? Para que nos cuentes un poco desde la perspectiva donde vamos a ahondar el día de hoy la conversación. Claro, cómo no. Bueno, quisiera partir señalando que es muy importante para mí tener una conversación, una reunión de este tipo. Eh, Tuve mucha experiencia con el trabajo pro bono en otra época, no sé si era otra vida, pero en otra época por lo menos, cuando yo trabajaba en el International Human Rights Law Group, que era una ONG con sede en Washington, D.C., después se llamó Global Rights Partners for Justice, y el Law Group, igual que el Lawyers Committee, que ahora se llama Human Rights First en Nueva York, eh, tenía un trabajo permanente con las oficinas de abogados. Entonces, numerosos litigios a nivel internacional, preparación de informes sobre países o informes temáticos y una serie de otras iniciativas se llevaban adelante con el apoyo de abogados y abogadas de muchos despachos en Washington, en el caso del Law Group. Y creo que era muy fructífero. O sea, por una parte era muy fructífero para el propio Law Group, que tenía un staff pequeño, pero también para las oficinas de abogados, porque esto permitía sobre todo a las personas que recién comenzaban el ejercicio de la profesión jurídica, verse involucrados en temas que fueran más allá de los típicos que estaba viendo dentro de la oficina. Entonces, creo que a partir de esa experiencia para mí siempre fue muy clara la importancia del trabajo pro bono de las oficinas de abogados. Ahora, en relación con la pregunta que me planteaba,
La Relatoría Especial sobre Derechos Humanos de los Migrantes fue establecida el año 1999 en Naciones Unidas y tiene una competencia de carácter universal. O sea, no depende de que un Estado haya o no ratificado un tratado determinado para que la Relatoría tenga competencia. Y en este sentido, lo que hace, entre otras cosas, es un monitoreo de la situación de los derechos humanos de los migrantes alrededor del mundo. Se elaboran informes sobre países, se hacen visitas a los países y se elaboran informes sobre países que se presentan ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y ante la Asamblea General en Nueva York. Se preparan informes temáticos sobre materias relativas al ámbito de competencia de la respectiva relatoría. Por ejemplo, en los últimos años hemos presentado informes sobre género e migración, acceso a la justicia de migrantes, retorno y reintegración de migrantes cuando regresan voluntaria o forzadamente a sus países de origen, y el más reciente sobre derecho a la asociación de los migrantes, incluido a sindicarse, y el derecho a asociación de quienes defienden a los migrantes. Y estamos ya por presentar en octubre a la Asamblea General uno sobre alternativas a la detención migratoria infantil. Y esto se suma a una larga lista de, yo estoy mencionando los que he presentado yo mismo, digamos, pero una larga lista, 2 informes temáticos al año, o sea, se han acumulado más de 40 informes abarcando las distintas áreas temáticas. Luego hay todo un sistema de comunicaciones con los estados. No tiene la relatoría, no tienen las relatorías en general un sistema de casos propiamente tal. O sea, cuando se recibe una denuncia de una situación, no hay un sistema de que se tramite un caso y esto termine con una resolución o un informe del caso que dé lugar a una jurisprudencia. Pero lo que sí se hace es que cuando se ve mérito en esa denuncia, se le transmite al Estado una comunicación en la cual, sobre la base de esa denuncia y de otra información, porque nunca es solo sobre esa denuncia, si hay una denuncia que parece tener base, la relatoría indaga más y sobre esa base, a partir de todo eso, se dirige al Estado y el Estado puede o no dar una respuesta satisfactoria. De hecho, a veces no da ninguna respuesta, la verdad. Aunque en el caso de migrantes, la mayoría de veces sí la dan. Y a partir de eso, entonces, se puede también emitir un comunicado de prensa. También, análogo a esto, son las acciones urgentes que lleva adelante la relatoría, las relatorías en general, y en este sentido es más o menos lo mismo, digamos, pero todo en una tramitación mucho más rápida, y se le envía un requerimiento de acción urgente al Estado y se le notifica que se va a salir públicamente a la brevedad. En los casos de las otras comunicaciones es después de 60 días. En los casos de las acciones urgentes, una cuestión a veces del día siguiente o del día subsiguiente. Entonces, esa es otra vía que existe. Y también es importante decir que este tipo de acciones no tienen ninguna incompatibilidad o problema de duplicidad con las que se presenten ante el sistema interamericano de derechos humanos. O sea, se puede pedir una solicitud de medida cautelar y a la par un requerimiento de una acción urgente o una comunicación, allegation letter, como se llama, carta de alegación, por la misma situación. Por ejemplo, eso ocurrió ahora recientemente a propósito de las condiciones de detención migratoria en un centro de detención migrantes en el estado de Washington, en Estados Unidos, en que primero la relatoría emitió una acción urgente y emitió un comunicado de prensa, y ahora recientemente la Comisión Interamericana decretó medidas cautelares. Y después de eso, claro, está toda la labor de incidencia dentro de Naciones Unidas y con los propios estados que realiza la relatoría. El proceso más grande en este sentido que me ha tocado participar es el de la gestación y ahora la implementación del Pacto Mundial sobre Migración, adoptado en Marrakech en diciembre de 2018,
Ahora estoy participando activamente en la Red de Naciones Unidas sobre Migración, que le da seguimiento e implementación. Y por otra parte, tengo contacto habitual con muchos estados sobre los temas más diversos. Y en este sentido quiero decir que el grueso de las visitas que realizamos los relatores son visitas no oficiales. Visitas oficiales se hacen 2 o 3 al año, que es lo que está previsto, ¿no es cierto? Incluso presupuestariamente, normalmente se hacen 2, pero visitas no oficiales son muchas. Eh, Muchas veces por invitaciones académicas o del Estado o de la sociedad civil. No son visitas de monitoreo propiamente tales, pero en ellas también se realizan muchas actividades fuera de dictar una conferencia. Entonces, esa es una manera también de entrar en contacto y puede ser el caso también con redes pro bono. Eso diría yo en términos más o menos sintéticos. ¿No? Y eso multiplicado por todo el mundo, digamos. O sea, todo eso, además, Sí. efectivamente alrededor del mundo muchísimos países que ya sean de destino, de tránsito o de origen, que tienen diferentes problemáticas desde diferentes puntos de vista con respecto a la movilidad humana y la migración en concreto. Y, y Felipe, bueno, comentarte, nosotros desde Red Pro Bono en las Américas hicimos con nuestros miembros un informe que es como que tomó una fotografía regional de cuál era el ámbito de que lo que hoy hay en ámbito legislativo y normativo con respecto a migración, como un paso a paso de lo que existe, por ejemplo, cuál es el paso a paso para sacar una visa, cuáles son los entorpecimientos jurídicos que pueden haber en el camino, entre otros. Y precisamente el tema de las detenciones es un tremendo tema, porque en general, en Latinoamérica, en general, no le llaman centro de detención porque son faltas administrativas y no faltas penales, por lo tanto no pueden ser centros de detención penal, pero se terminan convirtiendo en verdaderos centros de detenciones como que fueran penales, no dentro de la cárcel, pero igualmente tienen una serie de restricciones. Y justo con México habíamos conversado el tema de niños, niñas y adolescentes, donde además los centros no, o sea, además de detenerlos, igual, no tienen, por ejemplo, diferenciado por edad, por sexo, ningún tipo de diferenciación que resguarde específicamente el derecho de los NNA. Entonces, eso es bien Bueno, importante. ese es un tema muy importante. Sí. Eh, no hay ningún país del mundo que llame centro de atención a los lugares donde tienen los migrantes. A veces parece que fueran hoteles, se les llama alojamiento, Claro, eh, nadie los llama centro de atención, en ningún país se los llama centro de atención. Este es uno de los temas que está en la agenda mundial de manera más prominente. Y de hecho en el Pacto Mundial se establece que la detención migratoria debe ser una medida de último recurso y que los estados se comprometen a trabajar para terminar con la detención migratoria infantil. Los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Relatoría, el Comité de Trabajadores Migratorios, el Comité de Derechos del Niño y otros, el Grupo de Detención Arbitraria, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana han dicho reiteradamente que la detención migratoria infantil es contraria al derecho internacional, que no se debe llevar a cabo, sea que se trate de un niño o niña no acompañado o que esté con sus familiares. Y que efectivamente la detención migratoria de adultos debe ser una medida de último recurso. Ahora, yo creo que en este sentido eh, la situación es menos grave que en otras regiones del mundo. claro. Son pocos los países de América Latina que se practica la detención migratoria a gran escala. Sí, pero por supuesto Efectivamente. que hay que ponerle el cascabel al gato, como se dice, y asegurarse de que se ajuste esto al derecho internacional. Claro, porque de hecho en Chile en el proyecto de ley también, ahora recién se va a incorporar esta figura donde se podría detener a personas bajo ciertos parámetros solamente por ciertas horas para materializar la expulsión, como se señala en el nuevo proyecto de ley. Ahora, ¿cómo va a pasar en la práctica? Bueno, tendremos que ver cuáles van a ser las condiciones de esos espacios. Pero de hecho, justamente apunta a eso mi siguiente pregunta. ¿Cómo Ya. ves tú, ya que tienes como esta perspectiva global, cómo ves tú que está la región en comparación con otras regiones del mundo, en términos del resguardo de los derechos de las personas migrantes? Bueno, la verdad es que la situación a nivel mundial en la materia es sumamente preocupante.
y de hecho, el tema migratorio está en el centro de la agenda internacional, porque quizá por primera vez en los tiempos contemporáneos, no sabemos cómo era la situación antiguamente, pero desde que hay registro, se están produciendo masivos movimientos de personas en todos los continentes de forma simultánea. Uno a veces tiene la imagen de ahí dice México, Estados Unidos, o la migración Claro. venezolana a Sudamérica, o el Mediterráneo, pero en realidad esto ocurre en todas partes. Está ocurriendo en Australia, desde del Pacífico Sur a Australia, ocurre dentro de Asia, hay mucha migración intraafricana, más migración intraafricana que de África a Europa, a pesar de la apariencia o de lo que se transmite por las noticias. Entonces es una situación preocupante a nivel mundial. Y en ese sentido, yo diría que lo que pasa en el caso de América Latina es que para la gran mayoría de los países es una situación nueva la de transformarse en países receptores de migrantes. Ujú. O sea, tradicionalmente lo eran exclusivamente de origen, y ahora muchos son de origen, de tránsito y de destino. Exacto. Eh, y algunos solo de destino, solo de tránsito de destino, pero la mayoría son de origen, tránsito de destino. Entonces, eso ha complejizado mucho la situación. Y yo diría que un déficit serio, en parte producto de esto, de lo nuevo de la situación, es que no hay políticas migratorias consolidadas. Y uno puede ver cómo ha habido muchos vaivenes en los últimos 15, 20 años en las políticas migratorias en América Latina, a veces en una dirección de fortalecer los derechos de los migrantes, por ejemplo, en el sentido de fortalecer los derechos, se eliminó en prácticamente la totalidad de los países el delito de inmigración irregular. El delito de inmigración irregular. Y Claro, ahí hay como un caso delito emblemático propiamente que, tal, como delito penal. claro, el caso Vélez Loor contra Panamá en la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, 2010. Y, pero sin embargo, eso no necesariamente terminó con la detención de los migrantes. Ahora, como decía Constanza, eso se da como una detención administrativa, pero a veces con características muy cercanas a las de las personas presas por razones penales. Y al ser una falta y no un delito, resulta que sus derechos de defensa son mucho más limitados, su acceso a la justicia es Exacto. mucho más limitado, la posibilidad de ir a un juez, la posibilidad de tener una representación legal, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que con esto no estoy auspiciando la vuelta a la tipificación penal, pero digo que fue un avance, pero Pero no es relativo, en ese suficiente sentido. finalmente. No es suficiente, no es suficiente. Y de todas maneras, como decía en mi primera respuesta, la escala de la detención migratoria en América Latina, en la mayoría de los países, es inferior a la que ocurre en la mayoría de los países que reciben migrantes en una cantidad importante. Y luego está el tema, que yo creo, para mencionar cosas positivas primero, el tema de que aquí no hay campos de refugiados. Ujú. Yo creo que eso es muy importante. No hay conciencia porque casi no se ha discutido, salvo en Colombia, donde no se ha hecho, pero se discutió por el volumen de movilidad venezolana, Sí, se discutió la posibilidad de establecer campos de refugiados. Cuando digo campo, estoy usando una palabra técnica, no es un campamento de refugiados que están instalados, no sé, porque por ejemplo en Bogotá, claro, hay campamento de refugiados, se llama campamento porque están en unas plazas viviendo, pero de manera informal. Un campo refugiado es una cuestión institucionalizada en la cual las personas solicitantes de asilo o los ya refugiados están internados en el fondo, aunque no es que estén necesariamente encerrados las 24 horas del día, ¿no es cierto? Este es un tema que en otros continentes, en Asia, en África, existe desde hace décadas, y una vez que empieza no se termina nunca. Una vez que empieza no se termina nunca. A mí me ha tocado conocer gente, por ejemplo, me tocó conocer unas personas en una visita oficial a Níger, unas personas que se definían como eritreas,
pero nunca habían puesto un pie en Eritrea. Habían nacido en un campo de refugiados en Yemen, claro. y como a los 25 años así decidieron buscar rumbo para tratar de llegar a Europa. No me acuerdo si en el caso de ellos los devolvieron a Libia o ya desde el océano, desde el mar Mediterráneo, y después los empezaron a expulsar hacia el sur y estaban en Níger. Ellos se definían como eritreos a pesar de nunca haber vivido más que en un campo refugiado en Yemen, con su familia. Sí, yo creo que eso es muy importante de ser evitado. Muy importante, y cuando se discutió esa idea en Colombia me alegré mucho, bueno, yo mismo me pronuncié en contra, y me alegré mucho de que no se estableciera eso, que al final es una medida totalmente contraproducente. Lo otro que sucede también es la cuestión, a ver, hay una peculiaridad que tiene, digámoslo así, en términos jurídicos en realidad, pero falta de implementación que tiene América Latina, que es la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena del año 1984, que la OEA endosó, eh, se refiere a formas de protección internacional adicionales al refugio propiamente tal. Entonces, en situaciones de masivos movimientos, los cuales resulta muy difícil hacerse cargo de cada una de las situaciones y determinar el estatus de refugiado, por ejemplo, o en otros casos en que quizá la persona no califica stricto sensu como refugiada, pero tampoco se puede considerar que es un migrante, existe esta vía intermedia de otras formas de protección internacional. Eso es pionero de América Latina en términos jurídicos. El problema es que eso no me parece que sea implementado de forma clara, y lo podemos conversar respecto de algunos colectivos en América Latina. Entonces, ese es un punto relevante. Ahora, pero yo volvería a que en la comparación con el resto del mundo, la cuestión de la falta de sistematicidad y de consolidación de las políticas migratorias en América Latina es un déficit. O sea, en otros países del mundo yo creo que están más consolidadas, a veces consolidadas para bien y a veces consolidadas para Para mal, mal, de todas pero maneras. están más consolidadas. Aquí ha habido, por una parte, improvisación, y por otra parte, muchos pasos adelante y atrás. Por ejemplo, cuando se inició el proceso de Quito, en agosto del 2018, que se refería a la cuestión de la movilidad venezolana en América del Sur, bueno, pareció un paso importante. Yo creo que igual fue importante que se echara a andar. La idea era tener políticas coordinadas respecto de la movilidad venezolana. Sin embargo, a poco andar se fue viendo cómo se producían asimetrías en las políticas de los distintos estados. El mecanismo de proceso sigue existiendo, pero a mi juicio no ha conseguido avances significativos en relación con el tratamiento de la movilidad venezolana en América del Sur. De todas maneras, o sea, de hecho, como de lo que conversabas recién acerca de que en la región se hayan establecido como estas protecciones intermedias entre aquellas personas que no califican como refugiados, pero tampoco se podrían llamar migrantes propiamente tal, hay algunos países que por lo menos en nuestro informe arrojaron estas visas humanitarias reguladas, o sea, visa humanitaria que establece los requisitos que se requieren para poder acceder a ella, por ejemplo, Argentina, pero también están aquellos países que no tienen la visa humanitaria propiamente tal, pero tienen otros mecanismos de solicitud especial. Chile, por ejemplo, que no tiene la visa humanitaria como establecida dentro de las visas que uno ve como en el glosario extranjería, pero que hay algunas formas de solicitar directamente a la autoridad la visa, pero nuevamente queda muy al arbitrio de la autoridad de turno si es que esa visa o cuáles son los requisitos específicos para otorgar esa visa o no. O sea, que también hay como estos recovecos que hacen muy difícil o entorpecen el camino de una persona migrante que no migra porque busca un mejor estudio, porque busca mejor trabajo. O sea, igualmente se ven impulsadas por temas a nivel de país de origen, como Venezuela, como Colombia en su momento del desplazamiento interno, que también generó migración hacia otros países. ¿Para qué hablar de Cuba? Que normalmente no son, que lo vamos a hablar, de hecho es la siguiente pregunta, que normalmente no pueden entrar por refugio porque no tienen medios probatorios de la persecución interna, por ejemplo, que es un temazo. Entonces,
En ese sentido, Felipe, bajo tu visión, yo sé que la relatoría es de migrantes y cuando hablamos de refugio es un tema súper distinto, es un tema en sí mismo, son temáticas que si bien se refieren a movilidad humana, tienen normativas absolutamente específicas en cada uno. Em, pero en tu opinión, ese tratamiento intermedio de como de resguardo, por ejemplo, específicamente con dos países que más hacia el sur están mostrando mucho movimiento, como Venezuela y en el caso de los cubanos. ¿Cómo se ha dado la política migratoria en torno a estas dos nacionalidades, ante tu opinión absolutamente personal? Bueno, claro, como dice Constanza, la relatoría no ve el tema de refugiados stricto sensu, Claro, que lo ve ACNUR, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que sucede, como venimos conversando, es que hay millones de personas que, al juicio del propio ACNUR, deberían tener estatus de refugiada, pero que no se les ha reconocido. Y entonces muchas veces quedan como migrantes y como migrantes indocumentados. En exacto. todas esas situaciones la relatoría sí interviene, porque no tienen el estatus de refugiado reconocido, eh, que es una cuestión sumamente extendida. Ahora, en los casos, por ejemplo, el caso de la migración, de la movilidad venezolana, uso la palabra movilidad porque en estricto rigor muchos de ellos, la mayoría no deberían ser calificados como migrantes, probablemente tales. Exacto. En el caso de la movilidad venezolana, ACNUR, que es un organismo técnico, ¿no es cierto?, ha señalado que esas personas deberán ser merecedoras de refugio u otra forma de protección internacional. Eh, y esto no ha sido recogido por los estados. Claro, hay algunas iniciativas, como mencionaba Constanza, pero no ha sido acogido de manera sistemática, y ni los estados de América Latina, ni Estados Unidos, ni España, que son los otros dos grandes destinos de movilidad venezolana, conceden refugio a esas personas en porcentaje significativo. Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte, porque a veces incluso se trata de gobiernos que están reclamando con razón respecto de la situación de derechos humanos en Venezuela, pero al mismo tiempo no adoptan las medidas para proteger a la población que viene escapando de esa situación. Y en el caso de la movilidad cubana, claro, como decía Constanza, también ahí hay un tema de prueba de lo que le ocurrió a la persona, que es lo que puede ocurrir en Venezuela también, ¿no es cierto? Más difícil todavía en el caso de Cuba. Y efectivamente, por una parte, por eso ACNUR ha planteado no solo Venezuela y Cuba, lo ha planteado en el global, que cuando no se reúnen como para acreditar fehacientemente la calidad de refugiado de manera individual, bueno, hay ciertas situaciones que adquieren verosimilitud cuando se refieren a un determinado contexto, ¿no es cierto? Y Claro. está la otra forma de protección internacional, eh, pero que también debería tener un carácter permanente, para las situaciones en que quizá no se pueda demostrar fehacientemente el reunir los requisitos de ser una persona refugiada. Eh, entonces, es muy importante atender a esto. Ahora, yo creo que en el caso de la movilidad venezolana, por el volumen, se estima alrededor de 5 millones de personas que han salido en los últimos 5 años así. Esa situación yo la he seguido desde hace muchos años, pues yo fui relator de país también en la Comisión Interamericana, relator sobre Venezuela. Eh, bueno, esa situación realmente debiera llevar a los estados receptores a adoptar políticas más decididas en la protección del colectivo de movilidad venezolana. Creo que el proceso de Quito en ese sentido no ha cumplido a cabalidad su objetivo, y que es indispensable que los estados muestren coherencia en sus políticas migratorias al respecto. De todas maneras, de hecho, en el caso, por ejemplo, bueno, efectivamente, ACNUR, que estamos trabajando con ellos en algunas temáticas, amplió muchísimo su usuario al que llegaba por la implementación de, de la noción de que los venezolanos debieran ser
o debieran estar habilitados como solicitantes de refugio, pero ¿qué es lo que sucede? Que muchos países no entregan tantos refugios. Los solicitantes pueden ser muchos, pero la entrega del refugio son muy pocas, y además en todo el tiempo intermedio de espera, o sea, hay países donde demora más de un año en rechazo o aceptación de un refugio, que para una persona en situación de vulnerabilidad, que efectivamente va a solicitar refugio con la convicción de que es refugiado, es una tremenda problemática a nivel migratorio, porque puede quedar en la total indefensión en el momento del rechazo. ¿Y para qué hablar de las notificaciones de los rechazos? O sea, otro tema, que como son cuestiones administrativas, los plazos son mucho más acotados y solamente quedan las vías, recursos de amparo, recursos de protección o recursos que correspondan con los distintos nombres en la región. Entonces, esta situación de este círculo un poco vicioso, Felipe, donde una persona entra, quiere solicitar visa, es rechazado o no cumple las condiciones, queda en forma irregular, y finalmente también hay un tema de que los estados también lo han tomado desde la perspectiva de la seguridad interna. O sea, casi todos los países, casi todos, porque por ejemplo Brasil es distinto porque lo tiene bajo el Ministerio de Justicia. Bueno, Canadá tiene un ministerio especial respecto a temas de migratorios y de nacionalidad, pero casi todos los países en el continente lo tienen bajo un ministerio de seguridad o un ministerio del interior y seguridad. O sea, se ve siempre como una amenaza. ¿Crees que eso también tiene relación en cómo se construye la política migratoria y no, por ejemplo, que debiera estar, estoy súper hablando en voz alta, por ejemplo, si estuviera bajo los ministerios de justicia o si estuviera bajo de un ministerio de relaciones exteriores, que quizás busca más los concesos a un ministerio de seguridad? Mm. Bueno, yo creo que convendría aclarar para el público, o explicitar más bien, pues no creo que hayamos sido confusos. Creo que convendría explicitar que en América Latina no es ACNUR la que decide las solicitudes de Claro. refugio. ACNUR tiene un mayor o menor papel al respecto dependiendo de la decisión del gobierno respectivo. Entonces, en algunos países de América Latina, como en el caso de México, ACNUR tiene un involucramiento mayor, aunque no decide, y en otros países tiene un involucramiento mucho menor. ¿Verdad? Lo que existe en algunos países de Asia y de África, donde hay grandes volúmenes de recepción de personas solicitantes de refugio, es que el Estado le entrega esto a ACNUR. Ahora, la verdad es que eso se produce normalmente en estados que tienen una gran precariedad económica. Claro. Pero lo cierto es que en América Latina, si bien no, salvo dos o tres, los países promedios no están en una situación tan dramática como algunos de los de África o Asia, que le entregan ese rol a ACNUR, se ve que tampoco lidian adecuadamente con la solicitud de refugio. Entonces yo creo que sería importante que en todos aquellos estados en que no haya capacidad o no haya disponibilidad de personal para resolver en tiempo y forma la solicitud de refugio, se le incremente el papel a ACNUR al respecto. Sería increíble, digamos, porque sería mucho más Bueno, objetivo. pero se han conseguido muchas cosas increíbles en la historia. Es verdad. Pero me voy a poner un cojín. Ya. Sobre lo otro, claro, a ver, ahí hay en el fondo la pregunta me da un pie para referirme como a los dos grandes elementos en tensión ahí en las políticas migratorias, ¿cierto? Por una parte la cuestión de la seguridad y por otra parte la cuestión de la protección de los derechos humanos. No es que unos y otros sean incompatibles, no por ser yo relator sobre derechos humanos de los migrantes voy a hacer caso omiso de que existen consideraciones de seguridad que son legítimas. Por supuesto que las hay. La cuestión, me parece, es que en relación con los migrantes, la invocación de la seguridad es sumamente recurrente. Sumamente recurrente. Fíjense ustedes, por ejemplo, en otra época existía, en Chile se llamaba de una manera, se llamaba Ley de Estados Antisociales. En otros países tenían otros nombres, pero a veces eran leyes de orden público, pero no en el sentido político, sino en el sentido de resguardar la seguridad cotidiana, etcétera, ¿no es cierto? Esto se usaba en Chile para perseguir, por ejemplo, a las personas homosexuales. Estoy hablando hace algunas décadas atrás.
Ujú. o también a las personas en situación de calle u otras, ¿no es cierto? O sea, había un enfoque de seguridad ahí. Eso se eliminó. Y en la actualidad, por supuesto que el colectivo de personas LGTBI y los otros colectivos, y hay una serie de otros colectivos que se hallan en situación de vulnerabilidad. Pero la dimensión, la invocación permanente de la seguridad se hace respecto de los migrantes. Se hace respecto a los migrantes. Y además, permanentemente los estados están hablando de su soberanía. Exacto. Permanentemente. Por supuesto, los estados tienen soberanía respecto a su frontera. Está bien, si nadie discute eso. Pero pareciera que a veces el migrante fuera una especie de, tuviera como una especie de, como un batido entre la frontera física y el ser humano migrante. Entonces, yo tengo derecho, digamos, tengo soberanía, el Estado tiene derecho soberano sobre la frontera y parece que lo tuviera también sobre las personas. Entonces, lo mismo pongo una valla en la frontera que encierro al migrante, ¿no es cierto? Y a veces se le hacen cosas peores. Entonces, yo creo que eso no es una confusión conceptual, yo creo que es una cuestión deliberada de la mayoría de los estados. Eso sirve un discurso político y sirve también para tratar de contener la movilidad. En la discusión del Pacto Mundial sobre Migración, esta tensión entre seguridad y derechos humanos, yo creo que eso atravesó toda la discusión y atraviesa el mismo pacto. O sea, el Pacto Mundial sobre Migración, eh, es una mezcla de estos dos elementos y de otros elementos, desarrollo, etcétera, pero los otros son están armados de manera más armónica. En cambio, respecto a seguridad y derechos humanos, uno puede ver unas disposiciones como que se ve que algunos estados la empujaron y otros empujaron a otros. Claro. Y ahí coexisten. No está construido como, no es un tratado de derechos humanos, probablemente, aunque se refiere a derechos humanos, sino está construido como los tratados de derechos humanos, que hay una lista de tratados con sus respectivas limitaciones, eh, que algunas las tienen y otros no, ¿no es cierto? Como la integridad física no tiene limitaciones, no se puede torturar en ninguna circunstancia. Eh, y entonces la seguridad en un tratado de derechos humanos siempre es una limitación para algunos derechos que tienen que ser interpretadas de manera acotada o restrictiva. En el Pacto Mundial no aparece así, aparecen elementos de seguridad, aparecen elementos de derechos humanos. Entonces, yo creo que eso es un reflejo a nivel mundial, que es lo que se produce también en América Latina. Ujú. Ahora, ahí hay una cuestión un poco paradójica, no sé si ya es la palabra, pero eh, los estados latinoamericanos en general, no todos, pero como tendencia general, son muy pro derechos humanos de los migrantes en los foros de Naciones Unidas. Muy pro derechos humanos de los migrantes, ¿no es cierto? Pero luego, cuando se trata de ver cómo anda la situación por casa, es más complicado el asunto. Exacto, exacto. Más complicado. Yo he tenido problemas para conseguir, por ejemplo, invitaciones a hacer visitas oficiales a los países latinoamericanos. Visitas no oficiales, claro, voy constantemente, pero visitas oficiales, que son las que me permiten hacer un informe, ese es el tema. Estoy mencionando uno de muchos ejemplos posibles. Entonces yo creo que la cuestión de las consideraciones de seguridad, si bien son legítimas, no pueden ser al precio de avasallar con los derechos humanos de las personas migrantes. Y en el caso de América Latina, que tiene una larga historia, los países latinoamericanos, de ser países de origen, bueno, tienen ahora que actuar con coherencia con lo que reclamaban ahora que son países receptores o tránsito. De hecho, estaba viendo algunos comentarios en el chat y efectivamente ahí nos dice Jesús que en el caso de Haití también, que tampoco es como que migren por buscar un mejor trabajo, una mejor educación, es porque la situación es tan compleja a nivel local que es un poco forzada la salida y ellos también, de hecho acá pasa algo bien especial con lo que recién decía Felipe, que por ejemplo, para haitianos en países, porque después vi que Víctor le contestaba y que efectivamente hay países que tienen visas especiales para haitianos. Por ejemplo, en Brasil hay una, en Chile también hay especial para haitianos, como la reunificación familiar, para venezolanos también, como la visa oportunidades, en otros países lo mismo, pero finalmente igual son o se han transformado en piedras de tope para la movilidad específicamente de estos países. O sea,
se presentaron como visas como para generar una oportunidad, por ejemplo, la visa oportunidades en Chile para venezolanos, genera la posibilidad de estar un año en búsqueda de empleo, y después así migrar a otra visa, etcétera. Pero al final obtener la visa es ultra difícil, ultra complejo. De la cantidad de cupos que había no se llenaron ni la mitad. O sea, no se entregó ni la mitad porque a veces motivo fue rechazado, o el tiempo de espera, que también es un tema. El tiempo de espera también es demasiado largo. Y durante todo ese tiempo, especialmente en esos países, se están generando mayores vulnerabilidades a la persona. Entonces, un poco mi siguiente pregunta va a lo que tú dices. Ya, el Estado habla de seguridad, habla de autonomía, habla de soberanía, habla de lo complejo que es no tener regulación para que entren personas migrantes a destajo, pero finalmente las normativas que ponen igualmente generan irregularidad. Yo creo que no hay nada peor para los derechos humanos que una persona que se encuentra en situación de irregularidad en un país porque finalmente no puede acceder a ningún servicio, a ningún derecho básico, ni seguridad social, ni salud en algunos países, en otros sí, pero en la mayoría no. Es un fantasma, no puede conseguir trabajo, no tiene la posibilidad algunas veces de regularizar su situación. Entonces, ¿cómo ves esta situación en que, claro, generamos normas para hacer entradas regulares, pero son tan complejas que igual caemos en la irregularidad? Bueno, claro, yo situaría esto en un contexto más general, porque eh, usualmente los países latinoamericanos no exigen visas a los nacionales de otros países latinoamericanos para Sí, ingresar. solo algunos. No exigen. Entonces, cuando se crean estas visas, no digo que siempre, pero cuando se crean estas visas especiales, usualmente en realidad se está poniendo un requisito adicional, no es un beneficio, se está poniendo un requisito Claro, adicional. Y el otro problema que yo veo también es que a veces esto se hace respecto de países con población afrodescendiente predominantemente, y puede haber un elemento de racismo también en esas políticas. Aquí en Chile, por ejemplo, el primer país al cual se le pidió, aparte de Cuba, digamos, pero es distinto, es recíproco, pero el primer país al que se le pidió, exigió visa fue a los nacionales de República Dominicana. La mayoría de los cuales que venían a Chile eran afrodescendientes. exacto. Eh, y el segundo fue Haití. El segundo fue Haití. Después, Venezuela, por lo menos la movilidad venezolana que llega a Chile es minoritariamente afrodescendiente. Ahí era una cuestión que tenía que ver con el volumen de movilidad. Pero los dos primeros países fueron República Dominicana y Haití. Y República Dominicana para nada era un emisor de migrantes hacia Chile De hecho, no están en los primeros negativo. lugares migratorios, no están dentro de las poblaciones, de los primeros 5 me parece que está como de los últimos. Claro, y de hecho, este es un fenómeno que uno lo puede observar a nivel mundial, ¿no es cierto? Como hay connotaciones racistas, no digo que siempre, pero muchas veces también en las políticas migratorias. O sea, además del componente de énfasis desmedido en la seguridad, está la cuestión del componente racial. Eh, yo creo que eso se da también, y se da también lamentablemente muchas veces a nivel de la población, cómo trata a los extranjeros según cuál sea su perfil racial, por ejemplo. Sí. Entonces ahí hay un problema que es muy serio. Ahora, sobre lo de la irregularidad, me parece que en el contexto de pandemia ha puesto en evidencia la gran precariedad en que viven muchas personas migrantes. Esto ya se sabía, por supuesto, pero lo ha terminado por poner en evidencia a carta cabal, ¿no es cierto? Ujú. El tema lo que mencionaba Constanza, del acceso a los servicios públicos, por ejemplo, que esto está regulado de manera distinta según los países, pero en general los migrantes irregulares tienen mucho más limitaciones al respecto que los migrantes regulares, y a menudo los migrantes regulares que los nacionales del Estado. Pero los migrantes irregulares son claramente los que están en la situación más precaria al respecto. Desde la relatoría hemos insistido en que se les debe garantizar este derecho y en que
no pueden ser objetos de detención y deportación porque van a un hospital, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, que finalmente se entrecruzan las comunicaciones y extranjería o las investigaciones se terminan enterando que porque una persona va al hospital está en situación de irregularidad o que le pidan la cédula de identidad. Claro. Bueno, esta es toda la discusión que se da. Sí, lo mismo. Lo que pasa es que aquí las cosas en América Latina a veces como que pasan más desapercibidas, pero esta es la misma discusión que hay en Estados Unidos respecto de las ciudades santuario, ¿cierto? Lo de las ciudades santuario, como son Nueva York, o Austin, San Francisco, Los Ángeles, una serie de otras ciudades grandes, y California como estado, establecen unas barreras cortafuegos, firewalls, entre los servicios públicos y las agencias migratorias. De manera que si la persona va al hospital, no se va a compartir esa información con las agencias migratorias. Y esto existe en Europa, en ningún país lo tiene regulado como conjunto, pero existe en Europa en una gran cantidad de ciudades también en los distintos países. Y es sumamente importante para que la persona pueda ir a los servicios públicos sin temor a ser detenida, deportada, sancionada, etc. Y esto es válido también para el tema de acceso a la justicia. Porque si la persona piensa Claro, que va a ser detenida, deportada, tampoco va a ir a los tribunales o a los otros operadores de justicia, a la fiscalía, a la claro. policía. Típico De tema hecho, lo que laboral, existe en algunas típico. partes, pocas, también existe a veces un permiso humanitario para mujeres víctimas de violencia, Sí. mientras llevan su caso. Sí, de Pero ese hecho es otro punto es un importante. tremendo tema, porque hay países donde se está estableciendo con las nuevas políticas migratorias, especialmente en la región, que se puedan entrecruzar informaciones entre instituciones. Y claro, se supone que, no quiero decir que no vaya a ser así, pero creo que es un arma totalmente de doble filo, que uno si va a una institución, por ejemplo, temas laborales, un temazo, la cantidad de personas migrantes que está contratadas y que no se les respetan sus derechos laborales son montones, y que no se acercan a tribunales o no se acercan a la institución correspondiente por miedo a que vayan a informar que están en forma irregular en el país y que no tienen permiso de trabajo, etc. Y con este cruce de información se supone que lo que se va a hacer en algunos países es que se le va a instar a regularizar su situación, pero en realidad no estamos tan seguros de si va a ser así o se va a generar también como un deadline, como un tope de tiempo donde si usted no regulariza su situación, lo invitamos a hacer salida del país y finalmente eso termina en una expulsión. Y cuando es peor, no materializada. O sea, la persona en forma irregular dentro del país se genera nuevamente este círculo de una serie de interseccionalidad de vulnerabilidades de derechos. Entonces, eh, como que hay muchas cosas en términos migratorios que se establecen, que se supone que es un beneficio, pero que finalmente es como tú dices, como un paso adelante y un paso atrás. Como, oh, qué buena idea, pero muchas cosas quedan también al arbitrio de la administración de turno. Una de las mejores, yo diría, por favor, dime si no es así, pero yo diría desde la experiencia personal que una de las mejores legislaciones en el papel en temas migratorios sería la de Brasil, en comparación al regional. Tiene un montón de recursos y de acompañamientos de representación jurídica que otros países no tienen, y lo tienen bien minucioso, aparte que es una de las leyes más nuevas en términos migratorios en Latinoamérica. Pero eso no quiere decir que desde la administración no se utilicen pequeños espacios para entorpecer igual el proceso. Entonces, la vulnerabilidad constante en la que están las personas migrantes es tremendamente compleja, especialmente mirando que también van a venir los migrantes climáticos, que ya es una realidad, pero que no va a pasar nada más que aumentar. O sea, la pandemia también vio este efecto en frontera. Claro, ese es otro tema que es importante. La Relatoría hizo un informe sobre este tema el año 2012, que está en el sitio web de la Relatoría, sobre migración y cambio climático. Ujú. Y mi idea es hacer otro informe, viendo cuál ha sido la evolución en la materia, porque efectivamente se está volviendo una situación cada vez más acuciante. Eh, Aquí en América Latina, claro, esto lo hemos visto, por ejemplo, a propósito de los desastres naturales, las migraciones y movilidad humana que se ha producido, por ejemplo, desde
desde Centroamérica hacia el norte, y en otras situaciones también, pero por supuesto que se está incrementando cada vez más y es muy preocupante. Y si bien ha habido una serie de acuerdos a nivel internacional, todavía no son satisfactorios y su implementación es sumamente disímil según los estados de que se trate. De todas maneras. Y Felipe, ¿cuáles dirías tú que son los desafíos? Yo estaría hablando 5 horas de la materia, perdón, o sea, si nos pasamos un poco de la hora es porque me entusiasma mucho hablar de la temática, pero ya como también en honor al tiempo para ir cerrando y les doy las gracias a todos, a quienes han hecho como una discusión paralela en el chat, está súper interesante, de hecho lo voy leyendo en paralelo, está muy bueno. Pero me gustaría saber, Felipe, ¿cuáles crees que son los desafíos que se vienen para la región y cómo desde el ejercicio privado de la abogacía se puede aportar a generar potenciales soluciones en la materia? Bueno, yo quisiera partir señalando al respecto que la movilidad humana, migración, refugio, etcétera, eh, llegó para quedarse. Eso es todo lo que indican todos los antecedentes, ¿no es cierto? Ya sea por contextos de cambio climático, ya sea por la forma interconectada en que están las economías de los países, ya sea en el caso de América Latina debido a la lamentable eh, precariedad de la institucionalidad democrática en muchos países del Estado de Derecho, que cuando uno piensa que se ha consolidado, se producen retrocesos, vacíos, etcétera, ¿cierto? Problemas de independencia judicial, problemas de corrupción. No estoy diciendo que sea un panorama todo negativo, no, pero hay una cantidad de elementos que hacen también que la gente escape de los países, o hay condiciones económicas tan precarias que se van también, etcétera. Yo creo que la migración y la movilidad humana llegó para quedarse dentro de América Latina. Y eso es un antecedente con el que hay que contar, ¿no es cierto? Bueno, todo el desarrollo del Mercosur, que tiene, no es un mecanismo migratorio, pero tiene un componente migratorio importante, eso fue un paso relevante, ¿no es cierto?, para favorecer esa interconexión entre los distintos países, la población de los distintos países, etc. Esto al final termina produciendo claras contribuciones al desarrollo de los países. Creo que hay todo un proceso mirándolo como desafío, hay todo un proceso de aceptación que es indispensable al respecto por parte de los gobiernos y por parte de las sociedades también. Yo creo que, por ejemplo, en el contexto de pandemia hemos visto las dos caras del asunto. Hemos visto episodios y a veces graves de xenofobia, y por otra parte hemos visto episodios de solidaridad muy importantes también, a nivel de la población, me refiero. En el caso de los estados, afortunadamente, la gran mayoría de los gobernantes de América Latina ha evitado adoptar un discurso xenófobo. Hay algunas excepciones, pero son muy pocas. Esto es muy importante, esto es crucial, porque si el gobierno mismo adopta una política xenófoba, eso produce un efecto cascada. Yo estuve, por ejemplo, en Hungría el año pasado en una visita oficial, hice un informe que presenté ahora al Consejo de Derechos Humanos, que precisamente ese discurso del gobierno ha asusado a la población para hacer una conducta xenófoba. Entonces, creo que eso es importante. Y luego creo que es importante también, en el sentido que señalábamos al comienzo, terminar con la detención migratoria infantil por completo y asegurarse de que la detención migratoria adulta sea efectivamente una medida excepcional. Y de manera más general está todo el desafío de emprender políticas públicas migratorias que sean sistemáticas y no producto de la improvisación o de parches, ¿no es cierto? Ha habido demasiadas transformaciones sobre la marcha. A veces esto me recuerda un poco, no sé si esto es aplicable a todos los países, yo creo que más o menos sí, ¿no es cierto? Me recuerda un poco los cambios que se producen, por ejemplo, con la regulación de las libertades bajo fianza. No estoy hablando de los migrantes, ahora estoy poniendo un ejemplo paralelo. O sea, Sí.
se comete un crimen, que una persona está en libertad de confianza, hay que cambiar la ley. O está subiendo la delincuencia, hay que cambiar la ley en lo que se refiere a la libertad profesional, libertad de confianza. Eso es lo más improvisado que hay. Aquí se dictó en Chile un código Es procesal penal súper reactivo, súper totalmente reactivo. claro y contraproducente, mal hecho. Y con las personas migrantes ocupan, pasa lo mismo, porque además como los migrantes no son una constituency fuerte, no tienen derecho a voto o lo tienen limitadamente, tienen asociatividad limitada, tienen temor, sobre todo los irregulares, pero no solo ellos, no tienen un peso político relevante, entonces eso también hace que sea fácil usarlos como conejillo de India, o como chivo expiatorio, más bien, como chivo expiatorio. Entonces yo creo que esa es toda una cuestión que hay que abordar. Es súper, Y es casi como, es muy profundo el cambio. O sea, uno puede decir, claro, hay cambios que quizá uno podría empezar a implementar, pero finalmente también viene muy profundizado desde cómo se plantea la política pública migratoria, por todo lo que dices. O sea, es un cambio desde la sociedad también, exactamente, exactamente, y se retroalimenta. O sea, si el Estado asusa a la población, por es muy supuesto, probable que la población siga esa ruta xenófoba. Y claro. Y medios de claro, comunicación no se quedan fuera. también, también, también. Claro que sí. Ahora, en relación con el trabajo pro bono de abogados y abogadas, bueno, como decía al comienzo, no sé si estaban presentes todos los que están ahora en el público, yo mismo tuve una larga experiencia al respecto, en colaboración de oficinas de abogados con instituciones no gubernamentales en Estados Unidos. Creo que esto es sumamente valioso e indispensable. Indispensable. Creo que le da un tipo de experticia y de legitimidad al trabajo que es muy relevante, es muy relevante. Yo esto lo he visto también desde otro punto de vista, porque también he trabajado mucho en el tema del movimiento clínico en derechos humanos, y que también las universidades aportan no quiero decir, no quiero decir, la palabra plus no quiero que se malentienda, no es que lo hagan mejor la universidad o lo hagan mejor la oficina de abogados que las ONG, no, no es eso. Que son Aportan distintas una legitimidad perspectivas. diferenciada, Ujú. diferenciada. Claro, no, pero no me refiero al tema solo de la perspectiva, sino cómo son percibidos socialmente. Ah, Cómo es perfecto, percibida claro. socialmente por una causa en la medida que sean oficinas de abogados, por ejemplo, mainstream, ¿no es cierto? No Main Street, sino mainstream, oficinas de abogados consolidadas, prominentes, las que toman parte en ciertas causas por las personas migrantes. Mm. Eso yo creo que es muy importante. Y también a la vista de los jueces. Yo creo que también ahí es importante que sean esas oficinas las que están llevando los casos y no solo Sí. las ONG, ¿no es Y los cierto? parlamentarios también. También, claro, claro. Bueno, y lo otro es lo que señala tú, Constanza, o sea, también es una cuestión de perspectiva. Efectivamente, ahí se puede enriquecer el acervo de argumentos que se presenten en relación con los casos. Entonces, me parece que todo un tema de litigio estratégico que se puede hacer. Eh, yo la verdad es que pienso, tal vez me estoy metiendo en lo que no me corresponde sobre el movimiento pro bono, Esto es pero con lo todo, que yo estás con toda libertad, con toda libertad. Acá la idea, yo de hecho, abrí la pregunta en el chat. Por favor, cuéntenos a aquellos que están viendo el conversatorio, también cómo creen ustedes que desde el ejercicio privado de la abogacía se puede aportar en la política migratoria, ya sea en casos o a nivel incidencia. Acá estamos brainstorming, estamos imaginando. Como tú dices, cosas increíbles pasan, así que podemos trabajar en ello. claro, lo que quería plantearle es lo mismo que yo le planteo a los movimientos clínicos todo el tiempo. No se puede hacer litigio a escala masiva. Lo que conviene es hacer litigio estratégico. Claro. Eh, si no se trata de que las clínicas jurídicas o que las oficinas pro bono van a reemplazar al Estado en la provisión de servicios de asistencia legal para personas que no tienen dinero para contratar un abogado. Pero lo que pueden hacer mejor, me parece, o sea, el impacto es el litigio estratégico.
Esa es todo un área que yo creo que se puede explorar. Y luego está, con lo que mencionaba Constanza también, la realización de informes, ¿no es cierto?, que ustedes han hecho. Eso creo que es muy importante, de nuevo, por el tipo de experticia, por el tipo de enfoque y por cómo son percibidos después por la población, por los actores públicos, políticos, judiciales, empresariales, etcétera, esos informes. O sea, en ese sentido, tienen un carácter diferenciado. Y respecto a la incidencia, bueno, esto yo lo vi cuando era comisionado en la Comisión Interamericana, como la Red Pro Bono iba a la Comisión Interamericana, pedía audiencia en la Comisión Interamericana, o sea, hacía una incidencia constante en la comisión, y yo creo que eso también era muy importante. Eso también era muy importante. En el caso de Naciones Unidas, por lo menos a nivel de relatorías, quiero decir, no solo la relatoría migrante, sino la otra relatoría, como trabajamos muchas veces en conjunto, claro, muchas veces se habla del private sector, ¿no es cierto? Como la Sí. sociedad civil y después el sector privado. Acá estamos como La unidos, verdad, en este caso. la verdad sí, pero no, porque yo creo que es importante que se diga eso en forma explícita Sí, en Naciones Unidas, como que no es la sociedad civil como se la entiende tradicionalmente, sino también el sector privado. exacto. Entonces muchas veces se lo menciona expresamente. Entonces la preparación del Pacto Mundial, decía los estados, los organismos de Naciones Unidas, las instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil, la academia, el sector privado. O sea, por supuesto, la academia también uno podría decir la sociedad civil, pero es bueno relevar. Ahora, el sector privado ahí, en el tema de migrantes por lo menos, claro, normalmente son empresas, cuando son trabajadores regulares, contratados por empresas, ¿no es cierto? Como existe del Asia, Extremo Oriente a Medio Oriente. Eh, y no veía yo esto como a nivel de oficinas de abogados o de redes. Yo creo que eso se podría fortalecer y sería bueno, ¿no? Sería bueno, Sí, le daría súper interesante. un plus también a la situación. Porque si uno ¿No? piensa igual a esas empresas, los que hacen los contratos de trabajo y los temas de regularidad de las personas migrantes, por ejemplo, son precisamente abogados los que hacen esa asesoría, de decir Claro, qué es lo que tiene que tener el contrato, decir cómo contratar, cómo hacerlo, cómo resguardar derechos, etcétera. claro. Así que sí, Y lo otro que también se puede hacer ya como en alianza con la sociedad civil es apoyar con componentes jurídicos organismos que no tienen personal jurídico, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso también yo creo que es un refuerzo importante muchas veces. la colaboración. Claro. Y con el Estado también se pueden organizar cosas en términos de, digamos, para relevar la importancia que para las organizaciones de abogados tienen determinados temas migratorios. Yo creo que eso también es importante, para De hecho, no sé, sensibilizar al Estado al sí. respecto. Esto nosotros siempre contamos o damos como una anécdota que uno de repente puede pensar que los abogados están alejados de repente de temas de interés público o de temas de interés social porque están haciendo, no sé, eh, están uniendo dos empresas, haciendo todo como un tema a nivel corporativo y la política migratoria en realidad no todos los países, pero en la generalidad aplica para todos los migrantes. Claro, hay migrantes que pueden pagar un abogado, pero eso no significa necesariamente que el trámite se hace súper fácil. Significa que la persona migrante no se relaciona. Mm, Pero el abogado tiene que también ir navegando con un montón de problemáticas y trabas migratorias que se ponen en el camino. Entonces, sí nos ha tocado abogados que han dicho así como, oye, yo fui a hablar a extranjería, fui a hablar con PDI y me cerraron la puerta en la cara. Como me dijeron que tenía que esperar como cualquier otra persona. Entonces, efectivamente también hay como una línea, como tú dices, claro, quizás desde una perspectiva distinta, pero también con una percepción social diferente, en la experticia que los abogados también tienen en la materia, o sea, no están tan alejados específicamente del tema migratorio. claro. Y cada vez tienen más participación al respecto. Sí, Además, sí, además, sí. muy transversal la temática. Sí. Bueno, nosotros en realidad estamos súper a disposición desde Red Pro Bono de las Américas. Creo que todas las ideas que diste, tenemos miembros que se relacionan directamente, por ejemplo, en temáticas de política pública
con los gobiernos de turno, tenemos otros miembros que generan esta colaboración con organizaciones sociales para la colaboración, en el caso de la red a través de estos informes, pero también tenemos miembros que ven temáticas como proyectos propios migratorios, por ejemplo desde el Van Center el tema de Familias Unidas, que lo trabaja con algunas de las organizaciones a nivel regional. Tenemos, por ejemplo, México, que también trabaja muchísimo en los temas migratorios, que también lo ve con una perspectiva profundizada a nivel local, específicamente en temas de niños, niñas y adolescentes, y esta relación con los centros de detención, ellos tienen ahí un trabajo bien, bien avanzado. Colombia ahora, que tú también lo decías, Colombia con la migración venezolana, o sea, Colombia en su momento era un país de origen, hoy día es un país full destino. Entonces también el cómo se cambia toda esta paradigma, en Colombia están haciendo muchísimas clínicas en terreno, entonces creo que como que desde las distintas iniciativas de la región eh, se han ido modificando de acuerdo a su realidad, específicamente en el de Familias Unidas, que lo que hace es tratar de conectar desde Estados Unidos a los padres y a los niños que fueron separados en su momento, al momento de la expulsión de los padres y los niños quedaron en el país. Por lo tanto, hay todo un quiebre también del núcleo, ¿no? Como de la familia, Claro. sin mirar los derechos o el interés superior de los niños. Entonces, sí, creo que podemos hacer grandes cosas. Y Yo creo feliz que entonces de que nos coordinemos en el futuro también. Sí, súper, sería excelente. súper. Y te quiero agradecer, Felipe, creo que la conversación, como tú dijiste en un principio, de expectativa fructífera, cumplió todas esas expectativas. Creo que fue muy, 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 muy eh, reveladora en términos de cómo estamos como región. A veces somos muy de mirar hacia adentro y ver todas las cosas negativas. Efectivamente hay cosas que tenemos que avanzar, pero no todo es tan malo y no todo es imposible, que creo que son las cosas que me quedaron de esta conversación contigo, y que desde el sector privado sí se pueden hacer cosas. O sea, no nos quedemos en que los abogados son un mundo aparte, sino que efectivamente desde el ejercicio privado de la abogacía se pueden generar cambios. Y esperamos hacerlo a través de nuestras iniciativas pro bono. Así que muchísimas gracias por estar hoy con Gracias a nosotros. usted, Constanza. Me Muchas alegra mucho gracias. haber podido conversar. Sí, fue muy bueno. Y muchas gracias a todos y todas los que están conectados. De hecho, les voy a pedir si pueden habilitar su cámara, porque, bueno, dado el número de personas y dado el tiempo, no pudimos habilitar sus micrófonos, pero por supuesto que podemos habilitar sus cámaras para que podamos sacar una gran foto. Ahí veo a un baby, el teletrabajo a nivel regional. Así que con familias y todo, no puede ser mejor. Ahí habilitamos cámaras, vamos a esperar un poquito para que todos y todas, si no pueden habilitar la cámara, por favor nos avisan por el chat, para que backstage, no, con la gran ayuda de Ignacio, que también está conectado, nos pueda ir habilitando las cámaras de aquellas que faltan. Entonces voy a sacar la foto de la primera página de fotos. Ya, va, 1, 2, 3. Ahí justo nos avisó alguien que no puede habilitar la cámara, para que ahí nos ayuden. Y voy a sacar la foto de la segunda página. Va. 1, 2, ahí. 1, 2, 3. Súper, se pasaron. Muchísimas gracias por darse el tiempo un día viernes, en algunos países por la tarde, en algunos países por la mañana. Gracias por haberse encontrado hoy con nosotros, y bueno, atentos porque desde Red Pro Bono en las Américas se vienen nuevos conversatorios. Vamos a tener un conversatorio en temas de refugio, y vamos a tener el próximo viernes un conversatorio acerca de fake news y desinformación con Carlos Lauría y con Daniel Coronel, así que va a estar muy bueno. Vamos a interrelacionar temáticas. Así que muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, Felipe. Muchas Estamos en gracias a todos. contacto. Cuídense. Chao. No.